Queremos, hermano, hablar en esta noche. Yo pienso que nunca había yo predicado con un tema tan grande, tan largo como este. Es el primer mensaje que tiene, hermano, un nombre grande, largo. Nunca vi, yo cuando estaba poniendo el nombre, yo nunca he predicado un mensaje con un nombre tan largo. Ya ves, siempre ves que en la administración de los últimos días, el cabresto del necio, etcétera, así, unos nombres cortos. Queremos hablar en esta tarde bajo el tema alcanzando la medida y la estatura de la plenitud del varón perfecto. Le voy a dar tiempo que usted lo quiera apuntarlo a punto. Alcanzando la medida y la estatura de la plenitud del varón perfecto. ¿Verdad que sí está largo? Amén. Alcanzando la medida y la estatura de la plenitud del varón perfecto, o sea, Cristo Jesús. Hermano, es de suma importancia poder mirar que algo de lo cual tenemos que estar al pendiente, alerta en estos últimos días, en estos últimos tiempos, es de estar, hermano, alerta y pendientes de la condición y de la salud del cuerpo de Cristo. Así como nosotros, hermano, tratamos de cuidar el cuerpo. Y le digo que tratamos porque, hermano, le metemos grasa, le metemos azúcar, le metemos calorías, le metemos carbohidratos, le metemos, hermano, jugos energéticos, cafés y de todo. Aleluya. Entonces, trata uno en lo que cabe, en lo que se puede tener metiendo y cuidado del cuerpo, que a veces pues, uno se le va la mano, o la boca, y come uno de más. Amén. Pero algo que, hermano, sí estrictamente tenemos, hermano, que tener cuidado y estar al pendiente de la salud del cuerpo es del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. El ser humano, yo sé que, hermano, es bueno cuidarse, es bueno estar en forma, no sé de qué, pero hay muchas formas para estar. Hablando del cuerpo físico, puede tener muchas formas. Amén. Entonces, es bueno cuidarse, pero lo que sí, hermano, es de suma importancia en estos últimos tiempos es estar al pendiente de la condición y de la salud del cuerpo de Cristo. Porque si el hombre cuida su cuerpo, el Señor Jesús cuida su cuerpo también. El cuerpo de Cristo es la iglesia, es usted y soy yo, individualmente. Entonces, si, hermano, uno como ser humano, uno tiene cuidado del templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo de nosotros, así el Señor Jesús también tiene cuidado y es, hermano, cuidadoso con lo que pasa en su cuerpo o lo que se manifiesta en su cuerpo. Entonces, por eso, en estos últimos días, lo que tenemos, hermano, que tener bien en cuenta y estar pendientes, sobre todo nosotros, los ministros, los pastores, los evangelistas, los portadores de la palabra de Dios, sobre todo los que el Señor instituyó para edificar al cuerpo de Cristo, es, hermano, estar pendientes de lo que es la salud y el bienestar y la condición del cuerpo de Cristo. Porque muchas veces, hermano, al observar la condición en la que el cuerpo de Cristo está, muchas veces se puede ver que el cuerpo de Cristo, hermano, está en una circunstancia, hermano, contaminada, dañada, anémica, hambrienta, necesitada, y sobre todo el alimento espiritual que es la palabra. Entonces, por eso, lo que leímos en el versículo 11 de Efesios capítulo 4, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Y para qué constituyó, hermano, el Señor Jesús el cuerpo ministerial? El cuerpo ministerial, el cual está formado de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él constituyó un cuerpo ministerial para cuidar el cuerpo de Cristo. Por eso también se formó, hermano, un cuerpo de apóstoles, de jerarquías, que son los 12 apóstoles del Cordero, los cuales Él instituyó. No quiere decir que ya no va a haber apóstoles, no quiere decir que ya no vaya a haber profetas, pero es que por eso dice, Él mismo constituyó, Él es el que constituye, Él es, hermano, el que establece, Él es el que pone, Él es el que nombra, Él es el que da el nombre, el rango, la jerarquía. ¿Entienden? Hay pastores que se ponen, hay evangelistas que se ponen, hay, hermanos, ministros que pueden comprar, así como usted puede comprar una mica, un seguro, una licencia, una credencial. Hay personas, hermanos, que pueden comprar una credencial ministerial. Pero de que Dios los constituya, eso es otra cosa. Y puede haber personas, hermanos, que no tengan ni una credencial que los nombre como ministros, y puede ser que Dios los constituyó. Porque el papelito, eso, hermano, no hace al ministro. Pero es importante mirar que
para alcanzar la medida, para llegar a una estatura, para llegar a un nivel al cual Dios, hermano, quiere que nosotros como iglesia, a nivel universal, a nivel local, como usted quiera ver el asunto. Dios quiere, hermano, haga de cuenta que, por ejemplo, cuando uno está creciendo, uno dice, yo quisiera estar 5'9" de alto, o cuando yo crezca yo quiero ser esto. O sea, hay metas que el ser humano se pone. Entonces, en el corazón del Señor Jesús, Él también tiene, hermano, una estatura a la cual Él quiere que su cuerpo crezca. Hay una medida que ya el Señor Jesús, hermano, ha marcado o ha ceñido, a la cual el cuerpo de Cristo tiene que llegar hacia esa medida. No ve, por ejemplo, a veces usted va a las clínicas y por ahí le tienen ahí donde lo paran, y a ver, párese ahí y ahí lo miden. A ver, cuenta que el Señor Jesús tiene, hermano, planes. A ver, cuenta que es un medidor igual, pero en planes, en propósitos que tiene con su cuerpo, o sea, con su iglesia. Entonces, por eso es necesario entender que yo necesito alcanzar, llegar a la medida, a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es el Señor Jesús. ¿Me está entendiendo? Entonces hay una medida, hermano, que tenemos que alcanzar como iglesia individualmente. Olvídese del vecino, olvídese del hermano, olvídese del que se sienta a su lado, olvídese de cada persona individualmente. Hay una estatura que tenemos a la cual hay que llegar. No espere que el otro lo llegue. No, pues yo cuando el hermano llegue a esa estatura, yo también voy a llegar. Porque hay gente que diga, yo cuando aquel fulano se componga, yo también me compongo. O cuando el hermano haga la voluntad de Dios, yo también la hago. Entonces tenemos que saber, hermano, que todos tenemos que llegar a la misma estatura y en la misma medida. Amén, así es. Porque esa es la meta que el Señor Jesús tiene para su iglesia. Entonces, hermano, en el Evangelio es igual. El Señor Jesús tiene una meta a la cual su deseo de Él es de que todos, hermano, lleguemos a esa medida, a esa estatura, a esa plenitud, a ese conocimiento, para poder estar a la semejanza del Señor Jesús, a la estatura del varón perfecto. Entonces tenemos que entender que hay varios, hermanos, factores, varios patrones, varias maneras, varias ayudas, varias maneras en las cuales el Señor nos revela que nos son de ayuda para nosotros poder llegar a esa estatura, a esa medida, a ese conocimiento, a la estatura y a la plenitud del varón perfecto. Entonces eso es lo que vamos a tocar en esta tarde. ¿Cómo yo puedo alcanzar la medida y la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús? Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 15. Libro de Lucas, capítulo 15. Amén. Mi hermano, la verdad, nosotros debemos de saber que en estos últimos tiempos dicen que la gente, el amor de muchos se enfriaría, y no nomás de la iglesia, no nomás del cuerpo de Cristo. La gente en el mundo, hermano, también se le enfriaría el amor por oír de Dios. Aunque todo el mundo tenga que el concepto de Dios, que Dios es el creador, que Dios está en la tierra, en todo lugar, que Dios es bueno, a la gente, hermano, el corazón se le endurecerá y el amor se le enfriará para buscar de Dios o para oír de Dios. Es, hermano, más allá de leer, es más allá de congregarse, es más allá de saber la Biblia. Que usted sabe que el mismo diablo se la sabe. O sea, es, hermano, poner en práctica lo que hasta ahora yo he recibido, para que eso me pueda ayudar a ir avanzando a la estatura a la cual el Señor quiere que yo llegue, que yo crezca y que yo conozca. Entonces hay tres pasos, bueno, hay muchos, pero yo por causa del tiempo nada más le traje tres. Hay tres tiempos o tres etapas, hermanos, de transferencia, o sea, por donde el cristiano a fuerzas tiene que pasar. Hay tres tiempos o tres etapas. Número uno es el tiempo del arrepentimiento. El número dos, el tiempo de la conversión. Y número tres, el tiempo de la transformación. El cristiano, hermano, a fuerzas tiene, para poder llegar a esa estatura, para poder llegar a esa medida y a ese conocimiento, a fuerzas tiene que pasar por esos tres pasos, o por esos tres tiempos de transferencia. ¿Qué es transferencia? Es momentáneo. Es un momentáneo el paso de una estancia a otra. Por ejemplo, una persona no nomás se puede quedar en el tiempo de arrepentimiento, tiene que moverse al tiempo de conversión. Y una vez entrando al tiempo de conversión, tiene que moverse al tiempo de transformación, porque si no, no puede llegar a la medida y a la estatura a la cual el Señor quiere que su cuerpo crezca y su cuerpo llegue. Entonces son tres tiempos con los cuales, hermano, a fuerzas, aquí no es de que si quiero o si no.
A fuerzas tenemos que pasar por estos 3 tiempos de transferencia para crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cuál fue lo que le dije? Arrepentimiento, conversión y transfiguración. Y cada uno, hermano, podemos predicar una noche casi de cada uno, pero no lo voy a hacer por causa del tiempo. Pero sí vamos a tocar cada punto, cada paso, para poder tener una idea de qué es el arrepentimiento, qué es la conversión, qué es la transformación. Lucas 15, 11 ya lo tiene. Ya lo tiene. Dice Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, y aquí viene lo interesante. En el versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense, hermano, lo que quiero enseñar, lo que esconde, hermano, este movimiento del hijo pródigo. El hijo pródigo recibe su herencia, se agarra, se va, la malgasta. Entonces llega el tiempo que tiene que pasar por esas transiciones, por esos pasos, por esos, hermano, tiempos de arrepentirse, de convertirse y de transformarse. Amén. Entonces fíjense lo que dice en el versículo 17: y volviendo en sí, dijo. Entonces, para poder descifrar esto, tenemos que entender qué es arrepentimiento, significado. Esto es lo que le va a decir. A ver, que algunos saben todo muy bien. Aquí dice que nombre masculino, pero yo no le pondría a un hijo arrepentimiento. Ahí va a decir pues, qué amor le tuvo a su hija que le pusiera arrepentimiento. Yo creo que nadie le pondría ese nombre. Dice: sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Entonces el arrepentimiento empieza siendo solamente un sentimiento. O sea, el arrepentimiento empieza siendo un sentimiento, es decir, hijo, le hice algo que no debe haber hecho, o tenía que haber hecho algo y no lo hice. Entonces, número 1, para saber qué es arrepentimiento, lo que el arrepentimiento comienza y es un sentimiento, pero tiene que pasar de ser un sentimiento a ser, hermano, una manifestación visual que la gente mire. Porque el sentimiento nadie lo ve que está arrepentido. ¿Me entiende? El sentimiento solo usted lo va a saber. Yo no sé lo que mi hermano sienta. Yo no sé lo que nadie sienta. Yo sé lo que yo siento. Entonces nadie puede ver lo que yo sienta. Pero si yo estoy arrepentido y ha empezado siendo un sentimiento por no haber hecho algo que no estaba bien, tiene que manifestarse y llevarse ese sentimiento de ser solo un sentimiento a que sea una acción o una obra visible. ¿Me está entendiendo? Entonces dice lo que empieza siendo un sentimiento. Dice, número 2, también es una corrección o enmienda que realiza el propio autor en un dibujo o una pintura. En otras palabras, un pintor puede estar pintando y si se equivoca, él va a tratar de enmendar ese error y lo va a hacer de nuevo para que no se mire el error. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Empieza siendo un sentimiento, pero cuando es un verdadero arrepentimiento, yo tengo que llevar ese sentimiento a que sea una obra y una manifestación visible, que se mire que estoy arrepentido. Amén. No nomás puedo decir, ay, sí me arrepiento. Tengo que llevar ese sentimiento a hacer una obra o una acción visible. Por eso el hijo pródigo, fíjense lo que dice, ahí deje la imagen, hermano, ahí está bien. Fíjense lo que dice el versículo 17.
Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí mendigando pan? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Fíjense lo que dice en el versículo 18. Lean nada más la primera palabra. Me levantaré. Hasta ahí. Versículo 20. Y levantándose. Hasta ahí. Se dio cuenta. Él pensó y dijo: me levantaré y voy a ir a mi padre. Pero llevó eso de ser un sentimiento a hacer una obra visible. Dijo: me levantaré y iré a mi padre. Y ya en el versículo 20 ya se estaba levantando, iba rumbo a su padre. Llevó ese arrepentimiento del hijo pródigo, fue un arrepentimiento genuino, porque llevó de ser un sentimiento nada más a llevarlo a ser una obra visible. Fíjense lo que dice el verso 17. Volviendo en sí dijo: iré a mi padre y le diré. Y fíjense lo que dice en el versículo 21. ¿Qué dice ahí? Y levantándose, vino a su padre. Y el hijo le dijo. Hasta arriba, ¿verdad que sí? Verso 21. Y el hijo le dijo. ¿Y qué dice en el versículo 18? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y el verso 20 dice: y se levantó y fue a su padre. Y en el versículo 21 nos dice que sí le dijo lo que dijo que le iba a decir. ¿Se dan cuenta? O sea, el hijo pródigo nada más sintió: híjole, le fallé al cielo, le fallé a mi padre. Y empezó a decir entre sí, empezó a pensarlo, empezó a sentirlo. Le fallé a mi padre, desaproveché su herencia, me malgasté los bienes. Estoy arrepentido. Me voy a ir, me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón. Entonces eso lo pensó. Pero para que fuera un arrepentimiento genuino, no se quedó en un sentimiento, sino que lo llevó a hacer una obra y un acto visible y visual a la vida del padre y de su hermano y de todos los jornaleros de la casa de su padre. Y pudieron decir: mira, aquel muchacho que se había ido regresó y llegó arrepentido. ¿Cómo sabes que llegó arrepentido? Porque llegó, le pidió perdón a su padre y lo hizo y se humilló, porque estando allá, ¿qué tenía que humillarse? Tenía herencia, tenía todo. Entonces muchas veces, hermano, hemos pasado probablemente sí, de un paso a otro y a otro, pero puede ser que estemos viviendo en un arrepentimiento parcial nada más. Aleluya. ¿Cuál es el arrepentimiento parcial? Puede ser que nomás estemos en la primera etapa de lo que es el arrepentimiento, en un sentimiento de culpa, en un sentimiento de arrepentimiento, en un sentimiento de que algo se hizo mal, o que algo no hice bien, o que algo no lo hice. Entonces puede ser que estemos viviendo, hermano, en un arrepentimiento parcial, y eso no nos está dejando llegar a esa estatura y a esa medida a donde el Señor quiere que lleguemos. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, si el hijo pródigo nomás hubiera dicho lo que dijo en el versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Si nomás se hubiera quedado ahí, ¿usted cree que hubiera llegado al compromiso en el cual entró con el padre cuando regresó de nuevo a él? Nunca hubiera llegado. Entonces Dios para él tenía el compromiso que hizo con su padre cuando vino y le puso un anillo. Pero si él nomás hubiera quedado en el sentimiento, hubiera dicho: bueno, ya después voy, ya que pase el invierno, ya que pase el verano, ya que acabe de trabajar, ya que tenga tiempo, ya que esté desocupado, ya que tenga ánimo, iré a mi padre y le pediré perdón. Hay mucha gente que no llegan, hermano, al nivel donde el Señor Jesús quiere que lleguemos, porque estamos viviendo un arrepentimiento parcial nada más. Y muchas veces nos quedamos en el sentimiento y no en la obra, en el fruto. No llevamos ese sentimiento a hacerse fruto, a hacerse materia visible. ¿Cómo se hace materia visible? Con mis hechos y con mis obras. Así es. Amén. Amén. Porque hablarlo es fácil. Ahora, el arrepentimiento parcial se puede manifestar de esta manera: que la parte sentimental del arrepentimiento, yo puedo hacer visible la parte sentimental, pero no la parte del arrepentimiento. Primera Samuel 15. Amén. Versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado.
y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo a Jehová: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. ¿Se da cuenta? Saúl aparentemente se arrepintió, porque hermano dice que lloró. Hay otra versión que dice: y se tiró llorando a rasgar el manto de Samuel. Entonces fíjense lo que dice aquí en el versículo 26. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te desechó para que no seas rey sobre Israel. Y volvió Samuel para irse, y se asió de la punta del manto.